Ya son las 11:14. Continuamos en la receta médica de la Z. Ahora sí, doctora Mildred Iliana, con la primera pregunta. Exacto. Doctora, ¿cuándo se considera una persona obesa? ¿Cuándo se considera en sobrepeso? Y si los dominicanos, la dieta habitual que nosotros llevamos nos predispone a ese sobrepeso y a esa obesidad, porque como ya hablamos nosotros anteriormente, en los registros que se han hecho, hemos ido en aumento en %. Sí, es así. Nosotros tenemos un parámetro que se llama índice de masa corporal, que es el peso que tiene el individuo con relación a su estatura. Y este parámetro nos permite identificar si el paciente tiene peso normal, si hay sobrepeso o si hay obesidad. El rango normal va de 18.5 a 24.9 kilos por metros cuadrados. Cuando estamos por encima de 25, entre 25 y 29.9, hablamos de que la persona está en sobrepeso, y más de 30, entonces la persona estaría en obesidad. Y ahí empezamos una escala de obesidad 1, a partir de 35, obesidad 2, y a partir de 40, obesidad 3, o mórbida, como se le suele llamar. Y para nuestra población, Ana, para que pueda hacerlo de manera sencilla en su casa, ¿cómo? Lo ideal, correcto, es que usted vaya a su médico o a un nutriólogo, pero ¿cómo pudiera hacerlo uno de nuestros radioyentes? Si quiere determinar, existen muchas aplicaciones que se pueden buscar en Google para determinar a sí mismo, calcular mi índice de masa corporal, y eso sería una vía bastante rápida, pero puede tomar su peso en libras, lo divide entre 2.2 y eso va a dar el valor en kilos, que es lo primero que necesitamos. Luego entonces la estatura la tenemos que tener en metros. Digamos que si yo mido 1.65, que sería una estatura de 5'5", entonces ese 1.65 lo tengo que llevar al cuadrado. 1.65 por 1.65. Ese valor, entonces, los kilos del peso entre la estatura al cuadrado es lo que voy a dividir para obtener el índice de masa corporal. Y la dieta de nosotros, la bandera dominicana, arroz, habichuela y carne, predispone a que aquí haya tanto obeso, y también esas fritangas, esas frituritas medianoche que son tan ricas. Realmente la dieta del dominicano suele estar bastante cargada de carbohidratos y muchas veces de grasa de origen animal por todas las frituras que comenta, y obviamente eso aumenta el riesgo de recibir una carga de carbohidratos muy altas y también de esa grasa saturada que es capaz de elevar los niveles del colesterol LDL o colesterol malo. La bandera no tendría que ser mala realmente si nosotros la adecuamos. Si yo puedo acompañar el arroz en cantidad moderada con mis habichuelas, eso forma una buena proteína, una proteína de alto valor biológico. Lo acompaño de una carne que tal vez en vez de guisada la pongo a la plancha, ¿verdad? Y me acompaño eso con una buena cantidad de ensalada verde. Entonces ya ahí yo tengo mi arroz, mi habichuela, mi carne y mi ensaladita que me da fibra. La fibra ayuda mucho a evitar que la absorción de los carbohidratos se haga de una manera rápida. ¿Qué quiere decir eso? Que evita que el azúcar se me eleve rápidamente en la sangre cuando yo puedo acompañar mis alimentos con fibra. Por eso es que siempre recomendamos que en almuerzo y en cena tengamos algo de vegetal acompañando lo demás que vamos a comer. O sea que esa bandera la podemos adaptar y poner un poquito más sana, ¿verdad? Pero eso me recuerda quizás los platos, no sé si recuerdas, Mildred, seguro que sí, los platos que tenían las divisiones que nos daban cuando niños, pero que nosotros lo hacemos mal. La parte más ancha se llena de arroz normalmente. Y no debe ser así, sino de vegetales, ensaladas, correcto. Exactamente, tenemos que hacer una distribución en la que la mitad, si yo trazo una línea a mitad en un plato, ese 50% debería tener vegetales, ensaladas, y el otro 50%, entonces yo lo divido, 25% lo que sería el arroz o los víveres, el carbohidrato, ¿verdad? Y el otro 25% la proteína, que debería ser una proteína magra, es decir, que ese corte no sea rico en grasa como son las chuletas, las alitas y demás, que son alimentos para consumir de forma ocasional, sino más bien si me voy a comer un muslito, me lo como sin la piel o me como una pechuguita, ¿verdad?
y que lo cocine también bajo en grasa, porque de repente tengo un buen corte, pero me lo frío. Entonces ahí ya estoy agregando más grasa. Claro, y esa palangana de espagueti que a veces no se come, tiene mucho carbohidrato. Y con pancito. Claro que sí, las pastas, el arroz, los víveres, el pan, la avena, todo esto son carbohidratos o hidratos. ¿La avena también? Sí, todo eso es. Pero la avena se recomienda para... Claro, lo que pasa es que necesitamos los carbohidratos, pero tenemos que elegir el tipo de carbohidrato correcto y ahí viene lo que es los integrales, ¿verdad? La avena en su versión integral es una excelente fuente de fibra. Asimismo, si elijo el carbohidrato natural, como los víveres que vienen de la tierra, no tienen ningún procesamiento, el arroz y la pasta idealmente deberían ser integral, y no porque sean de dieta como la gente piensa, sino realmente porque cuando tenemos un producto integral significa que el grano que se utilizó estaba completo, tenía todas las capas de fibra, de vitaminas y de minerales, y eso de ahí derivó un producto final. En cambio, cuando yo tengo una harina blanca, significa que al grano de trigo se le quitó la capa externa que tenía la fibra y las vitaminas. O sea que al final de cuentas, todos deberíamos comer integral, porque integral significa que va a tener todos los nutrientes que nosotros necesitamos. Repita eso, doctora, ¿cuál es la diferencia? Porque uno habla mucho de comer integral, pero ¿qué es lo que realmente la diferencia con la comida normal, no? Claro, les repito, por ejemplo, si hablamos de trigo, el grano de trigo en su capa externa tiene toda la fibra, las vitaminas y los minerales. Si yo tomo ese grano completo y lo proceso y produzco una harina, voy a tener una harina integral. Entonces esa harina es completa, tiene toda la fibra y todas las vitaminas. Okay. En cambio, cuando yo le quito al grano de trigo esas capas externas, ya me quedo sin la fibra y sin las vitaminas. De ahí deriva una harina blanca y entonces voy a tener un pan blanco, por ejemplo. Doctora, tengo dos preguntitas. Hay personas que uno le escucha decir, pero yo engordo hasta con un poquito de agua que me tomo. Sí. Y la otra pregunta es, doctora, hay personas que dicen, yo bajo todo, menos la barriga. ¿Qué tipo de gordura es esta? ¿Cómo manejar esto, doctora? Explíquenos un poquito. Sí, bueno, realmente hay diferentes contexturas corporales. Hay personas que almacenan más grasa en la parte central del cuerpo y diríamos que esa es la grasa peligrosa desde el punto de vista cardiovascular, porque puede referir que hay órganos internos que están infiltrados de grasa. Y esa grasa a nivel de cintura, pues hace que la insulina, que es esa hormona que procesa el azúcar y que nos hablará la doctora Troncoso, pues hace que se haga difícil el control de la glicemia, porque hay resistencia al trabajo de ella. Y luego entonces la grasa que se acumula en otras partes del cuerpo, como las caderas, brazos y demás, pues también representa un riesgo, pero un poco menor que la que se acumula en la parte central. Entonces esas personas que engordan hasta con el agua, en realidad hay que evaluar muy bien el patrón del día, o sea, lo que consume durante el día, porque cuando nosotros en consulta hacemos ese recuento, que usted desayuna, que usted merienda, que usted almuerza, entonces ahí vamos identificando algunas cositas extras, ¿verdad?, que no estamos tomando en cuenta y que son las responsables de ese incremento de peso o de que no pueda perder peso. O sea, en realidad no es el agua. No, el agua no tiene calorías, definitivamente. No tendría que pero ver es muy popular eso. También, y ahí creo que la doctora Alicia Troncoso, bienvenida doctora. Saludos, ella doctora. es endocrinóloga y la días. presidenta de la Sociedad de Endocrinología. Ahí no entraría en buenos juego días. también, doctora Troncosa, el metabolismo de los pacientes. O sea, hay pacientes, por ejemplo, si tú tienes un hipotiroidismo, entiendo que eres más propenso a engordar que un paciente hipertiroideo. Sí. No entra en juego ahí eso de que hay gente que dice que engordan con el agua. Exacto, sí, pero realmente como dice la doctora Báez, el agua no tiene calorías, pero sí hay una alteración. Muy buenos días a todos, discúlpeme, buenos días, bienvenida y gracias por la invitación a este espacio. Si el paciente tiene una alteración en el metabolismo basal, por ejemplo, si tiene hipotiroidismo en la que la producción de las hormonas tiroideas de este paciente está disminuida, bueno, ese paciente entonces va a tener un metabolismo basal un poco más lento. Pero cuando se trata ese hipotiroidismo, si ese paciente está en sobrepeso,
supuestamente por esa condición debe normalizar el peso simplemente con la sustitución de la pastillita que se llama levotiroxina, que se dé en esa condición. De lo contrario, un paciente que tiene hipertiroidismo es una condición donde hay un incremento en la producción de las hormonas tiroideas. Este paciente va a estar en hipermetabolismo, hipercatabolismo, y sí puede perder peso. Hay algunos pacientes que inclusive ganan peso, pero por ansiedad. O sea, comen mucho cuando hay hipertiroidismo, y hay medicamentos que bloquean la producción de estas hormonas tiroideas, y entonces va a normalizar esa función tiroidea. O sea, cuando una persona está ansiosa, a muchos se le coge con comer. Sí, exacto. Sí, así mismo. Claro. Sí, así es. Sí, muchas personas cuando van a mi consulta con sobrepeso me dicen, no, doctora, lo que pasa es que a mí me entra ansiedad después de las 4 de la tarde. O sea, que como después que realiza todas sus actividades, que va llegando a la casa, entonces ahí ya piensa más en la comida, que tiene la mente más libre, entonces ahí, pero esa ansiedad de la que yo hablo, del hipertiroidismo, es realmente causado por una producción excesiva de hormonas tiroideas que incrementan el metabolismo basal. ¿Es mito o realidad? ¿Comer de noche engorda? Bueno, depende de la cantidad que coma, ¿verdad? Siempre. De lo que coma. Okay. Siempre es importante cenar, o sea, es bueno hacer todas las comidas, no saltarlas. Sí que funciona bastante bien cenar temprano, cenar ligero, cenar equilibrado, ¿verdad? Cenar temprano. Y ligero también. Sí. Bueno, se supone que no debemos de cenar más de 3 horas antes de la hora de irnos a dormir. Okay. O sea que, y mientras más temprano, mejor. Y por ejemplo, el desayuno también va en el mismo norte de que realmente no se debe saltar. O sea, lo correcto es que desayunemos. Realmente sí tenemos estudios que hablan de que el desayuno sí es una comida sumamente importante, porque venimos desde las horas del sueño, ¿verdad? En que nuestro cuerpo está utilizando nuestras reservas, y cuando arranca el cuerpo a trabajar en el día, debería de recibir algo de energía, sobre todo para evitar que haya utilización de nuestro músculo como fuente de energía. Entonces ahí se hace muy importante. También se ha visto que las personas que no desayunan suelen tener esa ansiedad por comer, sobre todo cosas azucaradas en la tarde y en la noche. O sea que esa sería una de las herramientas que nosotros utilizamos para regular un poquito esa sensación de hambre a deshora y ansiedad por dulces al final del día. Y por ejemplo, el ayuno prolongado, ¿qué me pudieran decir brevemente quizás la opinión de ambas? Porque esa es una moda últimamente en muchos pacientes en la población, del famoso ayuno prolongado. Hay estudios que van a favor, hay otros que no. Quisiera escuchar ambos puntos de profesionales que tienen que ver obviamente con lo que es sobrepeso, obesidad. Sí, realmente el llamado ayuno intermitente, que se está utilizando mucho últimamente, hay evidencia de que hay mejoría de algunos perfiles metabólicos, de niveles de triglicéridos, de azúcar, de sensibilidad a la insulina y también el peso. Sin embargo, es muy importante individualizar quién va a llevar un ayuno intermitente. Ya la doctora nos dirá, por ejemplo, un paciente con diabetes tipo 1, pues obviamente no sería el indicado para ello. Y esta herramienta, como otras con las que contamos, probablemente necesitan un poquito más de evidencia en el tiempo, ¿verdad? A largo plazo, porque lo que tenemos en la actualidad son estudios a muy corto plazo, y sí han demostrado estos beneficios, que igual también lo tienen otros elementos. Ahí tenemos ayuno haciendo 12 horas de ayuno, también 16 horas, que han mostrado un buen resultado. Sí, y por ejemplo, en el paciente con diabetes mellitus tipo 1, en la que tiene ausencia total de insulina por la célula beta del páncreas, este paciente que debe tener cuidado con hacer ese tipo de dietas, y sobre todo si está algo descompensado, porque el ayuno intermitente promueve más la lipólisis, o sea, la destrucción del ácido graso libre, del tejido adiposo, y entonces promueve más cetosis, o sea, acidosis metabólica. O sea, el paciente, la sangre se vuelve acidótica, y es más propenso el paciente con diabetes tipo 1 que está descompensado. Por eso no lo recomendamos. Hay una doctora, ¿qué ustedes piensan, los endocrinos, de la dieta keto?
Ventajas y desventajas. Sí, mira, la dieta keto, bueno, es una dieta basada, ¿verdad?, en la producción de cuerpos cetónicos, ¿verdad?, en el cuerpo. Entonces, porque sabemos que la principal fuente de energía de nuestro cuerpo es el carbohidrato. Pero si el paciente no consume nada de carbohidratos, esto es, o sea, vegetales, frutas, dulces, víveres, pastas, arroces, entonces va a cambiar esta fuente de energía de carbohidratos para ácidos grasos que se encuentran en los triglicéridos, o sea, en el tejido adiposo, en las grasas. O sea, este ácido graso se degrada en ácido graso libre y glicerol. Ese ácido graso libre va al hígado y se betoxida, convirtiéndose en los cuerpos cetónicos. O sea, que toma como principal fuente de energía el organismo en ese momento los cuerpos cetónicos. Esto sirve para disminuir de peso de forma drástica, produce deshidratación. Es una modalidad más de las dietas, muchas veces mágicas y extremas, y que muchas veces el paciente puede sentirse cansado si no se hace un equilibrio de una manera más o menos rápida. Esta dieta promueve el incremento del colesterol, de ácido úrico, predispone a piedras en la vesícula. Pues entonces no es al revés. Hay algunos pacientes que es al revés, que yo he visto que les baja increíblemente el colesterol, pero hay otros que no. Ok. Bueno, porque si tiene predisposición genética al aumento de colesterol y a la presencia de aterotrombosis, entonces lo va a tener como quiera, haga la dieta que sea. Claro. O sea que y debe ser tratado eso con una estatina de forma adecuada y una dieta adecuada. Nos vamos a una pausa, pero al regreso me gustaría escuchar qué les recomiendan a los jóvenes que después que van el primer día a un gimnasio ya se les está recomendando ciertas proteínas y ellos sin saber pues compran esas proteínas. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z.